Le damos la bienvenida ahora, si me permiten, a 4 de nuestros panelistas. El día de hoy tengo la oportunidad de moderar un panel con participantes de Chile, Argentina, Brasil y México. Eh, para, les voy a dar la bienvenida y por favor si pueden encender sus cámaras para tener una discusión más viva en medida de lo posible. Esto de la virtualidad pues siempre resulta un poco complejo, pero bueno, voy a comenzar presentando a la primer participante, ¿no? Christine Weidenlauffer. Ella es abogada e investigadora y asesora legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, especialista en Derecho Comparado y asesoramiento científico legislativo, y en sus ratos libres, si es que le quedan, hace todo para liderar proyectos internos de innovación, como el sitio web de BCN Comparator de Constituciones del Mundo. Ella tiene un diplomado en Derecho e Inteligencia Artificial por la Pontificia Universidad Católica de Chile, un máster en Derecho en Estudios Legislativos Avanzados por la Universidad de Londres y un máster en Derecho Comparado e Internacional de la Universidad St. Mary en Texas. En septiembre de 2002 también estará trabajando en un máster en Derecho de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad de Toronto. Y bueno, pues muchísimas gracias, Christine, por acompañarnos. En un momento comenzamos con el panel. Nuestro siguiente panelista también, bienvenido, Juan de Dios Incunegui. Él es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA. Tiene un máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y es experto en diplomacia parlamentaria. Asimismo, posee una diplomatura en la especialidad y otra en Derecho Parlamentario por la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Entre sus cargos, ha sido director general de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de la Presidencia de la Cámara de Diputados de Argentina. Bienvenido, Juan de Dios. Gerardo Majela Leite, él es director de la Consultoría Legislativa y secretario ejecutivo del Centro de Estudios y Debates Estratégicos de la Cámara de Diputados en Brasil. Posee una maestría en Derecho con una especialización en Justicia Constitucional y Tutela Judicial de los Derechos Fundamentales, y tiene una licenciatura en Estudios Sociales. Asimismo, es consultor legislativo en Derecho Constitucional, Proceso Legislativo y Poder Judicial. También es profesor y conferenciante y autor de diversos artículos jurídicos. Bienvenido también, Gerardo. Y finalmente, perdón, Vicente, que te dejé al final, mexicano también, investigador parlamentario especializado en innovación científica y tecnológica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Cuenta con experiencia profesional en asesoramiento científico gubernamental, investigación y desarrollo, transferencia de tecnología y educación superior. Vicente fue miembro de la primera cohorte de estancias de interfaz Ciencia Política de la Ciudad de México y actualmente participa en el programa de Ciencia, Tecnología y Política del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Bien, pues muchas gracias. No leo toda su semblanza porque nos tomaríamos un gran rato. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este panel. Gracias por aceptar la participación y de manera, como lo hablamos antes, me gustaría platicar con ustedes y que nos hicieran una reflexión. No, primero, en un espacio de 4 o 5 minutos cada uno, y perdón por el tiempo, sé que es muy corto, ¿podrían contarnos un poco de la historia del organismo donde ustedes laboran, cuáles son las facultades que tiene, las funciones y los alcances, así como los principales retos a los que ustedes como profesionales de este organismo se han enfrentado al desarrollar su trabajo? Por favor, si podemos comenzar. Vamos en orden opuesto a la presentación. Vicente, por favor, ¿podrías comenzar? Hola a todos, muchas gracias por la oportunidad, gracias a los organizadores por permitirme platicar un poco de lo que está comenzando o recomenzando a hacer el Parlamento Mexicano en particular. Bueno, es bicameral el Parlamento Mexicano, tiene 2 cámaras, yo me encuentro en la Cámara de Diputados, existe una Cámara de Senadores, y en la Cámara de Diputados cuenta con
5 centros de estudios dedicados a finanzas públicas, al logro de la equidad de género, al desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria, a estudios sociales y opinión pública, y uno en particular, que es en donde me encuentro, el quinto, que en realidad es primero en tiempo, segundo, la verdad ahorita no recuerdo, está cumpliendo 40 años, es el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Y bueno, los temas, como notaron, han sido tradicionalmente unos más cercanos a lo que se entiende como necesario para la toma de decisiones antes de empezar a voltear a ver la ciencia y tecnología, tradicionalmente en nuestros países. Y bueno, mi función es hacer investigaciones parlamentarias para los legisladores en temas de ciencia y tecnología. En particular, el mandato, a través del estatuto de la Cámara, el mandato es apoyo técnico, información analítica. La proveeduría de estos dos servicios son los que el leitmotiv de los centros, y en particular mi área de innovación científica y tecnológica. Bueno, yo ocupo el lugar desde el 1 de junio de 2021, es más o menos reciente, a través del concurso de servicio de carrera. Si quieren, entramos más en detalles para no extenderme de más con las siguientes preguntas, pero solo quisiera terminar cerrando con la observación de que no es per se asesoramiento científico como lo hemos entendido en su amplio sentido. Si se dan cuenta justo de lo enunciado por el estatuto, es algo amplio y más como la proveeduría de información, más que el término de asesor científico, ¿no? Pero bueno, a eso me refería con que se está construyendo una vía para avanzar hacia mayores capacidades. Muchas gracias, Vicente, por estos aportes. Sí, como ven, México quizá de todos estos países sea el último que está empezando a entrarle a la carrera, después de una experiencia previa que tuvimos, que espero que después tengamos oportunidad de hablar de ella. Gerardo, por favor, ¿podrías tú hacernos algún recuento, algunas menciones en este punto, por favor? Muchas gracias. Alma, Vicente, Cristina, Juan, es un placer estar aquí. Cordiales saludos desde Brasil. Es un honor participar en esta reunión que aborda un problema tan relevante para los países latinoamericanos, y por eso agradezco a INCSA por la invitación y también por la oportunidad de reflexionar sobre el tema a partir de la experiencia brasileña. Bem, começo comunicando que a Câmara de Deputados não conta com uma oficina que só se ocupe do assessoramento científico. Sin embargo, 2 organismos se encargam desta atividade, a que não exclusivamente. São a Consultoria Legislativa e o Centro de Estudos e Debates Estratégicos. A Consultoria Legislativa foi criada há 50 anos e é o órgão institucional encarregado de serviços de consultoria e assessoramento legislativo para todos os parlamentares, as comissões e a mesa diretiva. E o Centro de Estudos e Debates Estratégicos, a sua vez, é um órgão técnico consultivo, está composto por 23 deputados, com a tarefa de proponer uma agenda de atividades e realizar estudos estratégicos, ambas atividades desenvolvidas com o apoio da consultoria legislativa. Assim, a consultoria cumpre 2 rolos institucionais ante a Câmara de Deputados: brindar consultoria ao processo legislativo em sentido estricto e, ao mesmo tempo, desenvolver estudos técnicos científicos. Em la criação da consultoria, os deputados brasileiros optaram por um modelo que era pouco comum em las instituições parlamentares dessa época, incluso em las instituições parlamentares de hoje.
Estoy hablando de un modelo que es institucional y que está constituído de servicios de consultoria e assessoramento de forma descentralizada, técnica e completamente apartidária. Nossa opção se hizo quando o Brasil todavia convivia com governos autoritários, opção que se mostrou, penso eu, acertada como forma de atender às necessidades de assessoramento técnico-legislativo de uma democracia não totalmente consolidada. E é exatamente neste contexto que o modelo de assessoramento institucional e não partidista se apresentou como um instrumento eficaz para fortalecer o poder legislativo, agregando benefícios ao processo de toma de decisões parlamentares. Pode dizer que, em primeiro lugar, o modelo atua para que se puedan reduzir as assimetrias de informação. Em geral, o Poder Executivo conta com uma estrutura para a recopilação e processamento de informação que é exponencialmente superior à la do Poder Legislativo. E, em minha opinião, este é o ponto que merece importante remarcar. A consultoria ha sido capaz de reduzir as assimetrias de informação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Por outro lado, também posso citar a redução de assimetria da informação dentro do parlamento. E assim, de hecho, tanto em termos externos como internos, o assessoramento institucional se converte ou se ha convertido em la herramienta por excelência para reduzir as assimetrias de informação e mitigar seus possíveis efeitos adversos. A consultoria está composta de 210 cargos de consultor e conta com 22 áreas temáticas organizadas em 4 departamentos setoriais, que são Direito e Governo, Economia, Tributação e Finanças, Políticas Sociais e Infraestrutura e Sustentabilidade. Os consultores são recrutados mediante concurso público e, em geral, contam com ampla experiência em seus respectivos campos de atividade. Em la atual legislatura, por exemplo, 92% de los parlamentares já foram atendidos por la consultoria, que em esse mesmo período também atendeu a 100% das comissões. Estes porcentagens demonstram como a atuação do assessoramento institucional pode reduzir a dependência de los parlamentários da informação de fontes externas, já seja do Poder Executivo ou por lobby. Não se trata, estou já concluindo, não se trata só de brindar aos parlamentares acesso a múltiplas especialidades. De hecho, nosso assessoramento institucional garantiza a densidade técnica requerida por el processo legislativo. Bueno, espero haber dado uma descrição precisa da consultoria e aguardarei a próxima ronda para falar pouco sobre alguns de nossos retos atuais. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Sí, muy completo tu descripción. Encontramos algunos, ya se están perfilando algunos retos compartidos. Vamos a pasar ahora con Juan de Dios. Juan de Dios, tú podrías contarnos un poco también de esta historia y quizá empezar también a identificar algunos otros retos a los que te has enfrentado al desarrollar esto. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alma, y felicitaciones por la organización. Muchas gracias a INSA. Un placer compartir este panel con Cristín, con Vicente, con Geraldo. Miren, tienen mucho que ver ustedes también en la historia de los últimos años del proceso argentino. Aquí voy a compartir muy rápidamente, sé que tenemos poco tiempo, pero voy a hacer más fácil compartiendo pantalla. No sé si ahí ven la pantalla, supongo que todavía no. No, todavía no. Bueno, aquí hasta ahora sí. Ya.
Bueno, básicamente lo que quiero contar es en muy poquito tiempo 3 perspectivas históricas. Una es los últimos 38 años, pero no se preocupen que son solo menciones. Otra los 163 años de historia y otra los últimos 5 años que ha sucedido en la Argentina. Primero, cuando le preguntaba a Remy con respecto a la relación entre asesoramiento científico legislativo y democracia, es porque sin ninguna duda hay una vinculación directa. Algo de eso formuló Geraldo cuando contaba la historia en el Brasil, ¿no? Entonces, simplemente para decirlo, ya entre el 76 y el 83, que fue la última dictadura militar en Argentina, no hubo directamente Congreso, fue reemplazado por una comisión de asesoramiento científico legislativo. Ya con el retorno a la democracia, y ahora hablo de estos últimos 38 años, lo que sucedió fue que empezaron a avanzar, digamos, la apertura, la transparencia, los debates plurales, etc. Tenemos una institución muy antigua que es la Biblioteca del Congreso de la Nación, que tiene 163 años. Es casi consecuente o inmediatamente se crea después de la conformación de la República Argentina, después de la Constitución de 1853. Ya en 1859 teníamos la fundación de la biblioteca. Comento esto porque hay algunos sistemas de asesoramiento científico legislativos que están insertos dentro de las bibliotecas de los congresos, como lo que va a explicar seguramente Cristín posteriormente con la ATP de la Biblioteca del Congreso de la República de Chile. Pero no es solo la biblioteca, sino además hay otros órganos internos, como recién describían en México y en Brasil. También es bastante histórico la creación de una dirección especial que es de información parlamentaria. Más recientemente, en el 2016, la Oficina de Presupuesto del Congreso, ya para cuestiones de carácter económico-financiero, y más reciente, se crea en la Oficina de Enlace Científico-Tecnológico en 2018 y en el 2020 una Oficina de Asesoramiento Científico-Legislativo. Así que ya ven cómo han sido los tiempos. Quiero destacar qué pasó en paralelo en el mundo. Bueno, en el mundo tampoco es tan antiguo, si bien son muchas décadas de ventaja respecto por lo menos a la experiencia argentina. Podemos identificar en 1972 la Office of Technology Assessments como la primera oficina del tipo en los Estados Unidos, ¿no? Y fíjense que la propia EPTA, esta red de agencias o reparticiones especializadas en asesoramiento científico legislativo, tampoco es tan reciente, desde el año 1990. Entonces, vamos a ver ahora sí en los últimos 5 años qué sucedió. En el 2017, hace poco tiempo, hace 5 años, como menciono, circunstancialmente tuvimos una visita de una funcionaria de POST, de la Oficina de Parliamentary Office of Science and Technology, que fue Lydia Harris, quien había escrito uno de las post notes vinculada al futuro del trabajo, que obviamente estaba muy en boga y que se ha reformulado la cuestión del futuro del trabajo, producto sobre todo de la pandemia del COVID-19. Fue invitada al Congreso, a las máximas autoridades, etcétera, y ahí tomamos contacto directo con este tipo de servicios, que en el propio Parlamento británico tampoco tiene la Post tantos años, son 30 y pico de años de existencia y todavía unos 800 informes de este tipo producidos, más por supuesto muchísimos otros. Producto de esa influencia, de esa motivación, que nos generaron al máximo nivel en el ámbito de la Cámara Baja, se crea en el 2018 la Oficina de Enlace de Ciencia y Tecnología. Justamente alguien que está ahí en esa foto era diputado nacional, el secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara Baja, el entonces diputado José Luis Patiño, quedó a cargo cuando se terminó su mandato de esta Oficina de Enlace. En paralelo avanzamos en una hoja de ruta. En el 2019 logramos un programa de capacitación exitosísimo, gracias a la generosidad del Post y de la Embajada Británica aquí en la Argentina. Capacitamos a más de 20 especialistas multidisciplinarios de 6 áreas diferentes dentro del Congreso argentino, la propia biblioteca, información parlamentaria, el área médica, capacitación, el Instituto de Capacitación, el propio área de relaciones internacionales, etc. Es decir, hicimos una certificación para, por lo menos, la metodología de cómo elaborar estas post notes. Ese mismo año, 2019, tuvimos aquí un debate con muchos de los que están aquí, con pares de América Latina y del Caribe, que incluyó 3 keynote speakers, una de ellas Sarah Foxen, que todo el mundo seguramente conoce,
otra de México, Adriana González Carrillo, que presidía o coordinaba uno de estos centros de estudios, y también tuvimos de Alemania a Guido Heinen, el director de servicios científicos del Bundestag. Pero todos contribuyeron con los intercambios de cómo funciona el asesoramiento científico en nuestros parlamentos en la región. Participaron, fíjense, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay. Bueno, ¿qué pasó posteriormente a eso con una nueva visita, esta vez con Rubina y con Sarah Foxen, dos de las asesoras científicas de Post? Dijimos, vamos a directamente elaborar, a trabajar si nos ayudan en este tipo, para hacer las primeras Post Notes en la Argentina. Planteamos con estas 20 y pico de personas 4 equipos, y fíjense, tan riguroso fue la orientación y la supervisión de Post, que solo logramos emitir uno, que fue el primer informe de tipo Post Note en el Congreso Argentino sobre ciberterrorismo y ciberseguridad. Ese informe fue utilizado para la participación de las autoridades argentinas en el P20, la reunión de presidentes del G20 en Tokio de ese año, en forma muy exitosa, y además se planteó esta cuestión a nivel global en el ámbito del G20. Posteriormente, ya recientemente, en el año 2020 y 2021, se presenta en febrero, unos 6 meses, la Universidad Austral, desde la Escuela de Gobierno, un centro de investigación que se llama CIDEIP, desarrolla ya una investigación para determinar los distintos modelos existentes en el mundo y cómo implementar esto a nivel doméstico en la República Argentina. Les quiero recordar que la oficina del 2018 era de enlace, pero no producía per se informes, no estaba preparada para eso porque todavía no habíamos avanzado. Fíjense, se hicieron 40 entrevistas. Entre esas entrevistas hay muchas de las personas que están aquí, de INSA, a quien le agradecemos muchísimo, y creo que tiene una influencia y debe seguir teniendo una influencia importante en América Latina y el Caribe, y particularmente en nuestro país, entre ellos Carlos Aveledo, bueno, Alma Hernández Mondragón, bueno, hay varios que están aquí mencionados de INSA, que son del Comité de América Latina y el Caribe, que fueron entrevistados directamente como especialistas. Los que están en rojo son diputados nacionales, unos 14 diputados, senadores que fueron entrevistados, y las experiencias de más o menos 21 países, 21 experiencias, porque de países 15, de países de naciones, el Parlamento Europeo, que es obviamente muy importante, España, México, y también obviamente 3 casos subnacionales. 18, sí. Bueno, los resultados principales, y quiero ir a esto, porque realmente por ahí se hablaba de la importancia de la idiosincrasia. Por supuesto, eso fue lo primero que surgió, casi un consenso completo, respetar la idiosincrasia local y contar con suficiente consenso entre los legisladores y los bloques políticos. Pero quiero aclarar con respecto a esto que respetar la idiosincrasia no significa bloquear la posibilidad de progresar. Para eso existen modelos, por lo menos de excelencia o del estado del arte en su máxima expresión en otros países del mundo, o en otras experiencias, por ejemplo, a nivel regional, o como puede ser el caso del Parlamento Europeo, y es importante mirarlos y aspirar a llegar a esos modelos, aún respetando la idiosincrasia, pero no, si la idiosincrasia es bloquear este tipo de iniciativas, hay que ver cómo lograr convencer de dar un paso adelante, ¿no? Bueno, aquí no quiero hacer muy largo, realmente no estoy controlando el tiempo, pero quiero decir, no todos estuvieron de acuerdo. Las entrevistas fueron confidenciales, fueron largas, de 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 horas. La verdad que todas, una gran generosidad los entrevistados, pero no están todos de acuerdo, sobre todo los parlamentarios, sí así la comunidad científica, sí así en muchos casos staffers, etcétera, pero no los legisladores. Algunos se mostraron reticentes y contrarios a la posibilidad de contar con este tipo de servicios y de modelos al interior del Parlamento argentino, ¿no? Algunos porque realmente directamente decían no existe la objetividad, no existe la independencia en materia científica, criticando hasta la rigurosidad en materia científica, diciendo que otros porque la información inclusive plantearon como parte de la controversia y la confrontación política, en la construcción de políticas, ¿no? Son visiones muy particulares. Pero bueno, otros a todo lo contrario, hablaron de ciencia abierta, de transparencia, de la democratización de la ciencia, y por qué es de diálogo y de construcción de consensos, utilizando como base a esto que mencionaba también Remy, que no tanto, no solo más facts y no solamente beliefs, ¿no? Esto de res non verba, ¿no? Un poco
evidencia. Sí, y finalmente pasamos al 2020, y aquí digo qué sucedió en la Argentina. En la Argentina se reconvierte esa oficina de enlace parlamentario con el cambio de gestión y se crea el 12 de junio una oficina de asesoramiento científico legislativo, que, bueno, que en el logo la han llamado Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo. Algunas críticas con respecto a esta oficina es muy bueno porque es un avance y estamos en camino a seguir progresando, pero se creó con una resolución presidencial que no tuvo ningún impacto, no hubo un lanzamiento, la propia resolución no tiene en sus fundamentos ninguna mención a la importancia de este tipo de servicios, no se le dio publicidad, bueno, fue de muy baja institucionalidad la creación de la oficina, y además hay algunas cosas que lo poco que dicen un par de considerandos son, son un poco cuestionables desde mi punto de vista, donde se dice, por ejemplo, que los informes que haga tiene que plasmar aquello en lo que todos estén de acuerdo, evitando puntos donde todavía no haya consenso, lo cual no parece ser lo más conveniente. Y lo otro, bueno, que es por su diseño institucional, no posee estabilidad, no posee independencia funcional, ni da garantías de objetividad. Sin embargo, digo, está bueno que exista como un paso a la continuidad en el crecimiento de esto. La última cuestión que hay que revisar es que nosotros tenemos un sistema también bicameral y esto es solamente para la Cámara de Diputados y sería ideal, siendo un sistema bicameral, que atienda ambas cámaras. Un solo tema, ahora se van a cumplir 2 años de la creación de esta oficina, emitió informes, 2 informes sobre un solo tema, informes del tipo de informes científicos de corte científico, los 2 sobre cannabis medicinal, uno uso de cannabis medicinal con fines terapéuticos y el otro marco regulatorio del cannabis. Bueno, yo voy a dejar igual esta presentación, pero están asociados a una ley que fue aprobada, fue sancionada por el Congreso el 5 de mayo del 2022, que es sobre promoción de inversiones en la materia, en donde hubo 56 votos negativos y 19 abstenciones vinculadas esos votos negativos en gran parte al impacto que puede tener esta promoción de inversiones y la producción de cannabis medicinal en la República Argentina respecto al consumo recreativo. Esto estoy simplemente diciendo objetivamente, por supuesto no me refiero a la cuestión técnica, pero ese tema no fue incluido en los informes, lo cual llama la atención, porque si los informes hubiesen desarrollado la metodología que hemos visto en la mayoría de las agencias de este tipo, seguramente hubiesen hecho hincapié en ello, porque obviamente es parte de las preocupaciones que tenían los legisladores respecto a la materia. Por otro lado, bueno, los informes, si bien tienen una referencia respecto a los revisores de los informes, no tienen autoría, no dice quiénes realizan los informes, y además no se realizan entrevistas, o por lo menos no se mencionan entrevistas, simplemente son desarrollos que hace alguien sin contar quién lo hace, que tiene obviamente la bibliografía, pero bueno, es un modelo particular y después hay una sola entrevista a una experta en cannabis medicinal que se publica como oficial, que obviamente eso afecta un poco la objetividad, porque una de las cuestiones importantes a respetar es el balance, la independencia, la objetividad, bueno, y el balance es importante cuando en alguna cuestión no hay coincidencia o uniformidad entre todos no solo los expertos, sino además las partes interesadas. Bueno, producto del informe que hizo la Universidad Austral, surgieron proyectos de ley con muchísimos legisladores cofirmando esos proyectos. En 2020 hubo 2 proyectos importantes, no lo voy a describir, pero voy a dejar esto. Fíjense que son muchos los legisladores que lo firman en la Cámara Baja. Esos caducaron por la Cámara Baja por normas de derecho parlamentario, vencen al año los proyectos y hay que esperar para presentarlos nuevamente. Y en el Senado se presentó un proyecto, tiene 2 años, así que está todavía vigente, y en diputados otros proyectos. Todos estos tratan de tomar la experiencia internacional y pretenden esto obviamente debatirlo en forma abierta, que es un poco lo que planteamos nosotros. Bueno, este centro de investigación, lo único que estamos planteando aquí que nos parece importante, la importancia de concientizar y sensibilizar a la comunidad política, a las distintas áreas de gobierno, en el ámbito del Ejecutivo, que es muy importante por la interacción, a la sociedad en general, tiene que haber campañas, y para eso es muy importante la experiencia comparada, sobre todo en la región, y la experiencia de INSA, y bueno, y hay que propiciar una adopción de una solución genuina, coherente, legítima y sustentable en el tiempo, ¿no? Yo por eso hablo de democracia, porque me parece muy importante que estos servicios estén directamente asociados a la calidad democrática.
evitar la politización del tema, evitar la apropiación de la iniciativa, evitar la incorrecta implementación del modelo, y bueno, en el caso de la Argentina, lograr, nos parece a nosotros el mejor canal, que los proyectos de ley se traten en las comisiones respectivas. Simplemente les digo, eso es idiosincrasia. El POST, por ejemplo, nace de una iniciativa, una oficina con un científico y una secretaria, y con el tiempo va validando hasta que finalmente lo adopta el Parlamento británico. Es la idiosincrasia británica, la Argentina no. Cuando se toma una decisión, simplemente se avanza y se crea formalmente, se asigna presupuesto, etc. Nosotros vamos por esa alternativa. Y bueno, simplemente aquí hay un ejemplo, se va a discutir ahora en 2 semanas un proyecto de ley de un diputado para la creación de la Comisión Bicameral de Planeamiento del Futuro, que mucho tiene que ver con el asesoramiento científico legislativo, ¿no? Con la prospectiva. Bueno, renovamos nuestras esperanzas, creemos que vamos bien, lentamente, pero todavía tenemos un gran desafío por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan de Dios. Ya cubriste con creces la pregunta, el tiempo que teníamos considerado para la siguiente pregunta. Vamos a pasar rápidamente con Cristín también. Si tú, Cristín, nos puedes contar un poco acerca de la historia, los retos principalmente, yo creo que tú nos podrías dar muchos insights sobre los retos a los que te has estado enfrentando para que posteriormente podamos hacer una discusión un poco más rica acerca de esto, y te agradecería mucho el respeto al tiempo. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, iba a hacer una presentación, pero no la voy a hacer. Voy a irme porque mis compañeros de panel ya han cubierto muchos de los puntos que era importante señalar respecto al trabajo que hacemos en la Biblioteca del Congreso Nacional. A todo esto, si sienten mucho ruido, porque yo estoy en la oficina de la Biblioteca del Congreso, hay una batucada afuera, todavía se está desarrollando la Convención Constitucional, así es que normalmente hay harto movimiento. Y, pucha, me habría encantado, no sé si se va a poder ver, podría ser algo medio poco ortodoxo, pero para que vean, esta es la biblioteca. Uy, se me sale el micrófono. ¿Se escucha? Sí, ahí sí de nuevo. Pero quería mostrarles también que esta es una oficina abierta, como se ve, estamos todos trabajando dentro del edificio del Congreso Nacional. ¿Qué cosa quiero destacar? De lo señalado anteriormente, por mis compañeros primero, que somos un modelo institucional, aquí tomo todo lo que señaló Geraldo, que efectivamente somos una oficina bicameral, o sea, en nuestro caso, somos una oficina que presta servicios a ambas cámaras. Estamos dentro de la Biblioteca del Congreso Nacional, que junto con el Senado y la Cámara de Diputados todavía forman lo que es el cuerpo del Congreso, que va a variar si es que se aprueba con la nueva Constitución. Pero ya está bastante asentado. Pase lo que pase, creemos que ya está bastante asentado nuestro modelo de asesoría. ¿Por qué? Porque ha sido bien valorado. Porque llevamos nosotros más de 15 años con asesoría técnica parlamentaria. La biblioteca es un poco menos antigua que la Argentina, pero tiene 138 años, así que también una institución antigua. Y dentro del total de funcionarios que tiene la biblioteca, que son 224, nosotros somos 41. O sea, hay un porcentaje importante destinado a estas funciones. Tenemos un presupuesto importante que logra cubrir el trabajo de todos estos profesionales. Somos de 13 profesiones más y más de 100 campos de expertise, y con un 85% y más, creo ahora, de personas con posgrado, funcionarios con posgrado. Les puedo decir también que para poder desarrollar nuestro trabajo, ya lo he comentado en otras instancias, que espero que no estén repitiendo todos los auditores, pero en que nuestro objetivo siempre ha sido reducir la asimetría. Tal como lo dijo Chris, pasa lo mismo, el Parlamento tiene mucho más concentrado sus fuentes de información y el Ejecutivo se lleva digamos, el gran volumen de información, sobre todo la que proviene del mismo desarrollo de las actividades propias del Ejecutivo. Por lo tanto, el Parlamento siempre se encuentra con este problema de tratar los mismos problemas, pero con menos información y en tiempos más acotados, porque siendo en Chile el Ejecutivo y el Parlamento colegisladores, todavía es de acuerdo a nuestra Constitución, es el
ejecutivo el que presenta la gran parte de los proyectos de ley, pues tiene iniciativa en aquellos que generan gastos. Por lo tanto, cuando llega el proyecto que ya ha sido desarrollado durante un tiempo, el Parlamento normalmente tiene que partir un poco de cero. Nuestros valores son neutralidad, calidad técnica, enfoque parlamentario, oportunidad. ¿Cómo desarrollamos el trabajo? Documentos, asesorías verbales, presentaciones en comisiones. Muy importante lo que dijo Gerardo, participación de alguna manera en el desarrollo de los proyectos de ley. Cuando nos citan, cuando nos invitan, pero estar presentes, aunque sea online, escuchar qué está pasando, cómo se están desarrollando los debates. ¿Y cuáles son los resultados? Desde el 2007 que fue creado Asesoría Técnica Parlamentaria, gozamos de bastante respaldo y también hemos empujado en los últimos años el apoyo de los champions, que le decimos, el apoyo de aquellos parlamentarios que creen en este sistema y que nos dan apoyo permanente para continuar nuestro trabajo. ¿Cuáles son nuestras actividades básicas? Identificar las preguntas de los legisladores. ¿Qué quieren saber? ¿Cuáles en relación a las problemáticas sociales actuales? Nosotros procesamos la información científica de acuerdo al proceso legislativo, breve, conciso, acotado al problema, porque, como dijo Chris también, los parlamentarios, sabemos, no tienen tiempo. Y para generar también es importante generar los canales de comunicación y las redes de trabajo con las comunidades de investigación. Eso ha sido en los últimos años uno de nuestros focos, involucrarlos a nuestro trabajo, no recurrir solo al paper, solo su trabajo que está en los journals ir más allá, ir a buscar la información y facilitarles a ellos también su participación en el debate legislativo. Pero tenemos que reconocer los sesgos, reconocer los propios, reconocer los de los propios investigadores, sobre todo externos, para ser más transparente también porque lo que queremos es cumplir con nuestra neutralidad, cumplir con el objetivo de ser una asesoría creíble. Y como decían, esa credibilidad que es tan importante, se tiene que dar también por transparentar qué es lo que motiva a cada uno, de dónde provienen sus líneas de investigación, cuáles son las fuentes a las cuales se recurre, entre otros. Y finalmente usar un lenguaje sencillo. Tenemos que saltar desde el lenguaje de los científicos y entrar al lenguaje parlamentario, el lenguaje ciudadano, porque hemos visto también cómo el trabajo que tenemos en estas oficinas también impacta a la ciudadanía, es recogido por la ciudadanía, sin perjuicio que no son nuestros, de ellos no proviene el mandato de lo que hacemos, sino que de los parlamentarios, pero nuestro trabajo vemos que muchas veces es utilizado en otros espacios, como incluso la prensa. Así es que creemos importante también que sea entendible por todos. Muy bien. Y, disculpa, ¿ya me pasé? Puedes concluir. Solo para terminar, quería contar dos experiencias. ¿Cómo lo hacemos con los problemas que nos hemos enfrentado? Por ejemplo, ¿qué ha pasado cuando un informe ha sido cuestionado por un mandante o por varios mandantes? Nos encontramos ahí con casos, por ejemplo, cuando se ha discutido el aborto. Tenemos parlamentarios que dicen, no estamos de acuerdo con los planteamientos que se han señalado, qué sé yo, porque tienen otra visión. O incluso una vez se presentó un informe para discusión que ya se había discutido anteriormente, pero cuando llegó a la prensa fue problema, dietas parlamentarias, tema sensible, fue bastante cuestionado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál ha sido nuestro respaldo? Informes robustos, informes contrastables, que no sigan de nuevo solo una línea de investigación. Que nuestro trabajo se defienda solo también, que no sea cuestionable en sus contenidos, porque política va a ser política siempre y las posiciones van a estar siempre encontradas. Así que tenemos que estar preparados para estar a veces en ese fuego cruzado. ¿Y qué nos facilita? Presupuesto. Tienes que tener un presupuesto estable, porque eso te da la independencia funcional también. Y segundo problema, ¿qué pasa con la solicitud? Que cuando se nos solicita informaciones que no son neutrales, ¿cómo respondemos a eso? Bueno, en un principio, cuando te estás instalando, quieres llegar a la mayor cantidad. Y en principio lo hacíamos. Se realizaban lo que se llamaban los informes guiados, porque el parlamentario dice, yo quiero esto, no me interesa qué dice el resto, quiero esto. Estos son mis argumentos y quiero que ustedes los desarrollen. Era complicado, digamos, eso es un espacio minado, porque atenta un poco contra
lo que es la pretendida neutralidad, ¿no es cierto? Aunque nosotros no participábamos del debate, a partir de esos informes ayudábamos a desarrollarlo. Con el tiempo lo fuimos eliminando y ya no están dentro de nuestros servicios. ¿Por qué? Porque nuevamente ya estamos instalados, ya somos reconocidos y creemos que no provee los beneficios que sí lo hacen informes, sobre todo cuando se están destinando a una mayor cantidad de parlamentarios, que son los que están en las comisiones. Así es que, y ese ha sido el enfoque también que hemos dado en los últimos años. Con esto ya, bueno, cierro, era lo que quería señalar. Tenemos otros desafíos, los estamos trabajando, creo muy relevante lo que se está haciendo aquí, el trabajo a nivel latinoamericano. Aquí estamos hablando entre amigos ya, entre conversos también, pero entre todos que nos conocemos, y es eso muy importante porque no se había realizado en los últimos años. Reconocimiento, por favor, para el gobierno británico que ha apoyado a Latinoamérica en ese sentido, y donde ha facilitado no solamente el acceso a su información, a su institucionalidad, a sus investigaciones sobre la asesoría científica parlamentaria, sino que también ha generado los espacios de encuentro. Y eso creo que ha sido muy importante también. Juan de Dios, reconocimiento por la invitación que nos hiciste hace unos meses, y también Alma, Vicente, que ya nos vamos conociendo y que nos permiten a todos desarrollarnos en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristín, muchas gracias. Ahora vamos a Vicente, Gerardo, les quisiera, para redondear un poco esta conversación, ustedes pueden retomar uno de los retos de los que hablaron Cristín o Juan de Dios, pero también me interesaría mucho que pudieran compartirnos algunas de las recomendaciones que ustedes darían a la región para construir, mejorar o optimizar los sistemas de asesoramiento. Y para ello, pues si pudieran hacerlo en un espacio de 3 minutos, se los agradecería mucho. Adelante, por favor, Gerardo. Sí. Bueno, Alma, primeiro, me gostaria de enumerar alguns rectos da consultoria legislativa. Como expliquei durante minha apresentação, temos uma estrutura técnica complexa de assessoramento, mas não existe, todavia, um órgão específico de ciência e tecnologia na Câmara de Deputados. E é grande problema, porque, em verdade, a consultoria desenvolve atividades híbridas. De uma parte, o assessoramento ao processo legislativo, em sentido estrito, como prioridade, e algumas atividades de assessoramento científico. Em este cenário, em este modelo, em este modo de funcionamento, posso apontar três desafios e problemas que, em certo sentido, em certo senso, me parece comum. Como assessorar a processo legislativo que é cada vez mais complexo e ágil, como manter a qualidade dos serviços, incluso com demandas cada vez maiores, com uma estrutura técnico-funcional que não acompanha as demandas. Não temos, como em Chile, orçamento, pressuposto próprio nas atividades de consultoria e assessoramento. Integram órgão chamado de direção legislativa e nos reportamos a esta direção. E como conectar permanentemente nosso trabalho com a comunidade científica e conectar a comunidade científica com o processo legislativo, né? Temos modelo interessante de assessoramento parlamentário, né? Como órgão central do sistema de assessoramento. A consultoria está vinculada com os centros de decisão e a missão institucional da Casa. E por isso, esta posição
presupone nuestra presencia en los debates de los grandes temas nacionales, en el proceso legislativo durante todo el tiempo y en la formulación de políticas públicas, ¿no? El problema es que, sin embargo, no contamos con suficientes equipos de consultores para todas nuestras actividades. Tampouco mantenemos, como já dito, contato permanente com a comunidade científica como forma de superar nossas limitações de personal. Em verdade, mantenemos contato solo esporádico com a comunidade científica quando se realiza no parlamento audiências públicas ou se discutem projetos de lei mais complexos, não mais que isso. Já hemos dado passos importantes hacia a estruturação de uma área de dados e informações científicas que devem estar permanentemente atualizados com a finalidade de contribuir para a compreensão de temas importantes da agenda legislativa. Sin embargo, todo isso não me parece suficiente. Penso que devemos continuar com nossas reuniões e temos que dar passos adelante na direção de criação de organismo, de órgão de ciência e tecnologia no Parlamento brasileiro. Em esse sentido, as experiências de outros países são importantes e essa reunião é também muito importante para nós outros. Penso que temos problemas comuns, mas em alguns casos, como em Argentina, como Juan explicado, há já uma estrutura mais avançada de ciência e tecnologia e penso que em Brasil seja paso necessário. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias por estos aportes. Vicente, por favor, adelante. Pues creo que encuentro coincidencias en los retos que tiene México, sobre todo con el caso de Argentina y el de Brasil. Y si yo pudiera frasearlo de alguna manera, sería la consolidación, incluso creación institucional de las capacidades. Creo que ese fue el reto que no logramos pasar en la experiencia previa. Tal vez algunos conozcan in situ en México. Fue un intento de oficina que duró un par de años, pero creo que el andamiaje institucional no le permitió sobrevivir a un evento político, digamos. Entonces, el paso que parece que en América Latina hace falta es esta consolidación, en algunos casos creación, ¿no? México o Brasil, incluso la instalación institucional, porque la institucionalidad en términos no de edificios, sino en términos de prácticas, ¿no? Como lo entienden los sociólogos, instituciones como prácticas, y en este caso yo diría mejores prácticas, volteando a ver a países que lo han logrado, rescatando esas mejores prácticas, para establecer oficinas o valga la redundancia, servicios que sean necesarios. Y yo quisiera terminar con esa idea porque en mi mucha o poca experiencia se me invitó a volverme un miembro de la confianza del tomador de decisiones, un miembro que fuera capaz de valer la confianza de quien toma las decisiones, ¿no? En el caso es el del legislador, pero estoy viendo que el obstáculo está un poquito antes en tiempo, un poquito antes en causa. Creo que lo que hace falta en muchos de nuestros países es crear la necesidad, perdón si la lógica es un poquito económica, la racionalidad que voy a usar es económica, pero visto como un mercado, el tomador de decisiones creo que todavía no sabe que tiene necesidad de estos servicios. La tiene, sabemos como sociedad que la tiene, no es lo que estoy diciendo, pero no ha internalizado la necesidad de contar con estos servicios, porque si lo hubiera hecho, de alguna manera lo estaría buscando. Entonces, valga de nuevo usar racionalidades económicas. Creo que el COVID debió haber hecho eso. En la crisis del COVID debió haber dicho necesitamos de asesoramiento
científico y científico en el más amplio sentido, ¿no? Ya lo estaban hablando aquí. Ciencias naturales, pero también sociales, ¿no? Creo que apuntar hacia crear la necesidad, muy en el sentido económico, ¿no? La creación de un mercado. Tiene que crearse el mercado de la evidencia científica, ¿no? Y va a haber proveedores, va a haber consumidores que todavía creo yo que no saben que lo necesitan, pero lo necesitan. Y bueno, algunos de los que estamos aquí hacemos la labor de intermediación, de traducción, de proveeduría. Yo creo que esos serían mis 2 centavos. Muchas gracias, Vicente. Y si me permiten, ahora voy a hacer algo, una pregunta para todos, y es algo muy concreto en lo que les voy a pedir que me digan las 3 primeras palabras que se les vengan a la mente cuando, en el caso, por ejemplo, Cristín, 3 primeras palabras que se te vengan a la mente cuando un estudiante que está pensando en trabajar quizá con el constituyente, ¿cuáles serían esas 3 palabras que se te vienen a la mente para decirle a ese estudiante, ya sea invitarlo, mejorar, optimizar? ¿Cuáles serían, por favor? Espérate, déjame ver si entendí, pero son 3 palabras en relación al trabajo que tiene que desarrollar con un constituyente. Yo diría estudios. O sea, lo primero es llegar a lograr llegar a la mejor evidencia posible. Y para eso se necesita, hoy en día las fuentes son tantas, estudio. Segundo lugar, honestidad. Honestidad en el trabajo, en la manera en que se desarrolla. Si hay sesgo, transparentarlo, porque eso es importante. Honestidad, estudio. Y te diría lo tercero, yo creo que responsabilidad con dar, y eso tiene que ver con decir, yo estoy haciendo este trabajo, yo respondo por él, yo doy cuenta, y cuando hablaba recién, creo, Juan de Dios, sobre los informes sin nombre, creo que es importante el nombre, quién lo dice, porque eso permite la trazabilidad. Eso. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristín. Juan de Dios, en tu caso, contacto con las universidades, ¿cómo trabajan los organismos de asesoramiento con las universidades? Las 3 principales cuestiones que tú consideres. Gracias. Bueno, lo primero que tiene mucho que ver con la cultura y la idiosincrasia es tener un sistema. Por ejemplo, si uno ve cómo funciona POST con las universidades, con los puntos focales, etcétera, es muy importante. No es solo mirar hacia adentro del Parlamento, sino mirarlo en su interacción con todo el sistema, y no solo las universidades, pero fundamentalmente las universidades. Argentina tiene grande el tamaño de nuestras universidades públicas y privadas, pero bueno, tenemos un gran desafío en interacción con las políticas públicas. Eso es lo primero. Lo segundo, que sí, me parece que tiene mucho que ver también con el ejercicio del poder. Debería trabajarse mucho la cuestión vinculada a la pluralidad, al diálogo, a la construcción de consensos. Esto de la honestidad, pero aplicada a la búsqueda realmente del interés público, ¿no? De fines comunes que en beneficio de la comunidad, ¿no? Y lo otro, creo que las universidades, por último, pueden generar agenda. Esta agenda cercana a la gente, las universidades pueden coadyuvar, pueden contribuir a que la política también es una fuente más para acercar la política a la gente. Parece curioso, pero debería ser al revés. La política debería dedicarse y no necesitaría ningún intermediario, pero no es así en la realidad. Correcto. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Y tengo una última para Gerardo y Vicente, creo que es compartida. Estoy tomando esto de las preguntas del público, pero lo quise hacer un poco más concreto. El trabajo con los asesores de los parlamentarios. Eso es 3 puntos que puedan desarrollar alrededor. Vicente, por favor, ¿puedes comenzar? Yo creo que medianía o cautela sería la primera, porque evidentemente uno debe ser imparcial, pero al mismo tiempo debe ser cercano a las comisiones, a los legisladores. Entonces, encontrar el justo medio es un arte. Se dice, ¿no? De un plumazo se dice, debe ser uno imparcial, sin embargo cercano. Y hay que cuidar eso, es siempre un riesgo. Revisando literatura uno topa que ese es uno de los riesgos muy advertidos, entonces creo que estoy diciendo algo que ya se conoce. Con los asesores, bueno, pues rescataría igual, solo que con sus bemoles,
honestidad, hay que ser muy, muy honesto, solo que esta vez no le hablas al público per se, sino le estás hablando a alguien con un interés muy vívido, un interés muy, muy intenso. Entonces, la honestidad es muy importante. Si es importante con la ciudadanía, aquí en este caso es con lo primero con lo que uno debe llegar, ¿no? Advertir cuál es el trabajo de uno y por qué está haciendo lo que está haciendo. Y tercero, pues sí, calidad, yo creo que iba en el sentido, ¿no?, de profesionalismo, calidad. Tratar de que decía Cristín, que el trabajo hable por sí solo, ¿no? Para que creo que eso más o menos los científicos tratan de hacerlo, tratamos de hacerlo. Es cuando publicamos algo, tratamos de que se lea casi íntegro y que no necesite uno estar a un lado del lector explicando cosas. Obviamente el público objetivo es diferente, ¿no? Son colegas que ya tienen el bagaje. En este caso el público objetivo son los asesores, no necesariamente tienen el bagaje, pero bueno, hay que conocerlo. Gracias, Vicente. Gerardo, ¿podrías, por favor, tú abordar en estos 3 puntos que consideras importantes en la relación del trabajo de un asesor con los asesores de estos parlamentarios? Pienso que la primera palabra sea complementariedad. Los trabajos se complementan mucho. Y puedo apuntar en nuestra experiencia que cuanto más complejo, cuanto más transversal, cuanto más multidisciplinar, más los trabajos de la consultoría legislativa son demandados. En las actividades del cotidiano de la vida parlamentaria, sus asesores políticos resuelven o tienen una resolutividad, pero cuando se trata de temas complejos, la consultoría es inmediatamente llamada para ofrecer sus servicios. Ese es un punto. La primera palabra es por tanto, complementariedad. La segunda es que mesmo com a atuação da consultoria legislativa e dos assessores partidistas, é necessário para trazer legitimidade ao processo legislativo uma maior participação da comunidade científica. Em esse sentido, a segunda palavra também seria complementaridade. Complementar nosso trabalho como pessoas técnicas de la consultoria legislativa com os assessores parlamentares e a comunidade científica. Por fim, penso que há muitos, os saberes são muitos. Temos em la consultoria legislativa uma parte do saber e que é importante para construir a legitimidade do processo legislativo, mas outras contribuições são necessárias durante todo o tempo. E estudar, como os outros disseram, estudar e ter responsabilidade e complementar nosso trabalho cotidiano. Muchísimas gracias, Gerardo. Me parece una excelente reflexión que nos invita a todos a pensar en esta complementariedad, en este pensamiento integral a la hora de realizar el trabajo. Les ofrezco a todos ustedes y a las personas asistentes una disculpa. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que cortar aquí el panel. Si ustedes pueden responder algunas preguntas en el chat, igual se los agradeceremos mucho. Y muchas gracias en nombre del Comité Latinoamericano de INSA y espero encontrarnos en un futuro cercano. Muchas gracias.